En el año 2018, más de 50 migrantes latinos ocuparon la Casa de América Latina y una iglesia con el fin de protestar y manifestar su inconformidad frente a la regularización de documentos en el país. 13 años después, en el 2021, vuelven a manifestarse más de 400 migrantes indocumentados, incluyendo personas de América Latina, sosteniendo una de las huelgas de hambre más sonadas en la historia del país. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Existe una gran comunidad activa de latinoamericanos que están alrededor de todo Bélgica. Una comunidad ecuatoriana que, pese a estar lejos, participa activamente a la creación de nuestros días festivos en un país ajeno. Una vez más, estas son las historias que atravesamos como migrantes de Latinoamérica viajando por todo el mundo. Si alguna vez te has preguntado a dónde ir si quieres migrar, entonces es relevante contar cómo sucede en este pequeño país monarca. Actualmente es difícil dar una cantidad exacta de cuántos latinoamericanos viven en Bélgica, pero según la Oficina de Extranjeros y varios artículos, en el año 2021 había 108.000 latinoamericanos de habla hispana, más aproximadamente 65.000 provenientes de países de habla como el portugués. Actualmente seríamos más de 200.000 residentes en Bélgica. Ciudades como Amberes y Bruselas capital son las más habitadas por latinos, dos regiones de idioma completamente diferente. Aunque este país apenas tiene 30.688 kilómetros de superficie, es decir, 5 veces más pequeños que Ecuador, está dividido principalmente por dos regiones, la valona de habla francés y la flamona de habla neerlandés. Saint-Gilles, un barrio situado en Bruselas, es uno de los más habitados y frecuentados por latinos. Bares, restaurantes y hasta almacenes de productos latinos. Sabor Latino, por ejemplo, es... Pero la pregunta es, ¿por qué emigrar a este país? Aquí les contaré un poco sobre historias de personas que viven actualmente aquí. ¿Por qué decidieron migrar? ¿Cómo fue su proceso de adaptación y los diferentes desafíos que han tenido que atravesar? De este país? Bueno, yo vine acá porque quise estudiar una maestría en psicología clínica. Desde que estaba en Colombia siempre había querido estudiar en una escuela internacional para tener otro tipo de perspectivas de la psicología clínica. Y seleccioné la Universidad Libre de Bruselas porque es una universidad con una maestría bastante abierta. Estudiante y si tuviste dificultades hoy. Bueno, cuando yo vine a solicitar mi visa en la embajada en Bogotá, fue un poco complejo porque estaba en un periodo de COVID, pero en general todo el proceso no era tan complicado como lo sé que es ahora, cuando las leyes han cambiado. Pero hace 4 años el proceso fue más ligero, fácil. Hubo un bloqueo por el tema del COVID y los cierres de vuelos, pero después se agilizó y pude venir. Llegué de forma privada. em, es mi familia quien me ayuda a sustentar la maestría. No tengo una beca, así que por esa parte he tenido una facilidad. Aunque tuviera todos mis papeles, fue un proceso muy duro porque tenía todo para mostrarle al servicio de administración aquí en Bélgica que había ganado el año académico, que tenía el sustento económico, que había sido renovado también, que tenía todos los requisitos de dirección, servicio de salud inscrito y todos los documentos que piden en general
pero simplemente la comuna me dio una cita 4 meses después. Por lo general se tiene que pedir 15 días antes un mes antes, perdón, o mínimo 15 días del vencimiento de tu tarjeta, y yo lo pedí un mes antes y me dieron la cita 4 meses después. Y cuando intenté renovarlo 4 meses después, cuando tuve la cita, me dijeron que ya se había vencido la tarjeta y me colocaron en una lista de espera durante año y medio. Y fue una cuestión de negligencia administrativa, porque si mi tarjeta se vencía un mes después, me dieron una cita 4 meses después, porque estaban priorizando a los migrantes de Ucrania que venían a residir en Bélgica, y a los estudiantes nos dejaron en una lista de espera. Y muchos tuvimos situaciones parecidas a la mía, donde estábamos esperando el documento y nos decían era simplemente tienes que esperar. Tuve problemas con el banco, porque si el banco sabe que no tienes tu tarjeta 3 meses después de que se vence, te bloquean la cuenta. Entonces yo no podía ni trabajar, no podía hacer nada, porque en Bélgica todos los pagos son por banco. Entonces tenía mucha dificultad económica debido a la comuna, y estaba bloqueada en el sistema y no entendía por qué, si todo yo lo tenía en orden, en regla. Pero ¿cómo funciona la ley de regularización de migrantes en Bélgica? ¿Están bien construidas a favor de? ¿Y por qué muchas personas tienen dificultad para obtener una ciudadanía? Cristina Arnal, experta en el tema, después de haber trabajado en el SAMU Social como coordinadora en procesos de regularización de migrantes demandantes de asilo, nos explica. Ok. Diría que la regularización para personas migrantes en Bélgica en general es bastante complicada. Hay 3 vías principales de regularización que la gente utiliza. Está el reagrupamiento familiar, es decir, una demanda que se hace cuando estás todavía en el país de origen. Hay la persona que ya está instalada aquí que te puede traer. Hay el asilo, que se puede pedir una vez estás en el territorio belga. Y hay también lo que se llama la regularización por criterios extraordinarios o especiales, que es lo que se llama el 9 bis. Es la regularización una vez estás aquí en el territorio. Es verdad que la ley belga dice que si quieres hacer una regularización, en principio la tienes que hacer cuando todavía estás en el país de origen, y allí tienes que pedir a la embajada el permiso para venir aquí. La realidad es que es un proceso lento y prácticamente imposible de conseguir para muchas nacionalidades, y entonces la gente suele venir aquí e iniciar el proceso una vez están aquí, el cual se complica bastante. La regularización con este criterio del 9 bis, lo que se llama la regularización extraordinaria, porque ya estás en el país en el que te quieres regularizar, es complicada porque la crítica que se ha hecho históricamente es que los criterios no están claros de regularización. Ha habido huelgas, ha habido muchos movimientos que han pedido criterios claros que establezcan en base de qué se da o no una regularización, pero la realidad es que la Oficina de Extranjeros aquí en Bélgica nunca ha clarificado y nunca ha trabajado de forma completamente transparente respecto a estos criterios. Entonces son procedimientos que son muy largos y que en muchas ocasiones llevan a una respuesta negativa a esta regularización, lo que hace que mucha gente esté aquí trabajando, viviendo de manera ilegal durante años y años esperando una respuesta. Luego está el asilo. Es verdad que el asilo es una manera que hoy en día mucha gente utiliza para poder, ya estando aquí, intentar una vía de regularización. Claro, el asilo funciona en base de la Convención de Ginebra. Y la Convención de Ginebra establece que una persona refugiada es una persona que es perseguida en su país por criterios de religión, nacionalidad, opiniones políticas u otros. El problema es que es verdad que la población latinoamericana en general no está bien posicionada en el asilo, porque el asilo a su vez tiene criterios que pueden cambiar mucho en función de la situación política y en Bélgica y en los países de emisión de personas migrantes. Y un caso muy particular es el de los salvadoreños, por ejemplo. Es verdad que los salvadoreños hasta 2019 prácticamente tenían de forma casi automática, digamos, el estatuto de refugiados en Bélgica, y eso hizo que vinieran muchos. El CGRA es la institución, es el Comisariado General de Refugiados y Apátridas, que decide en Bélgica si una persona responde a los criterios de la Convención de Ginebra o no. Y el CGRA en 2019 hizo una nota que decía que percibían un aumento importante de las llegadas de personas salvadoreñas pidiendo el asilo, y que entonces establecían que iban a mirar de manera más
precisa quién tenía realmente el derecho a la protección internacional o no. Y es curioso porque enseña muy bien hasta qué punto puede variar la política de asilo respecto a un país. Hasta 2019 las tasas de protección internacional para los salvadoreños eran de más del 90%, lo cual es enorme para un país. Y en 2020-2021 estamos hablando de una tasa de protección de menos del 10%. O sea que realmente hay unas políticas que se pueden movilizar aquí en el CGRA y en Bélgica que varían, que hacen que el estatuto de protección a una nacionalidad varíe muchísimo. Y pueden ser cambios muy rápidos, como lo que pasó con la población salvadoreña. Y luego hay otra forma de reagrupamiento, de regularización, que también es muy utilizada, que es el reagrupamiento familiar. El reagrupamiento familiar es la gran vía de llegada de la población migrante en general a Bélgica, no solo latinoamericanos, pero también para otras nacionalidades. Y es verdad que es un procedimiento delicado en el que vemos sobre todo muchas llegadas de mujeres que vienen a reagrupar a un marido que ya estaría aquí en el territorio. Es verdad que el gran problema, la gran crítica que se hace al reagrupamiento familiar es que la pareja tendrá que convivir junta en el mismo domicilio durante 5 años. Y esto es verdad que históricamente ha puesto muchas dificultades a muchísimas mujeres que se encontraban pues con un marido violento, con situaciones de abuso en el hogar, que no podían quitar, que no podían dejar, porque entonces perderían su derecho a la regularización. Es verdad que muchas víctimas de violencia son hoy vistas primero como migrantes en vías de regularización que como víctimas de violencia. Y eso hace que muchas mujeres o aguanten situaciones de violencia que puede ser muy extrema en un domicilio que es violento, o que se vayan del domicilio perdiendo su derecho a la residencia en Bélgica y cayendo en la ilegalidad de forma inmediata. Si bien es claro que los criterios, aún después de varias inconformidades por parte de los migrantes, no han logrado tener un cambio conciso y claro, siendo un proceso largo y muchas veces sin ninguna conclusión para muchos ciudadanos ilegales, muchos deciden quedarse por varios aspectos positivos que tenemos en Bélgica. La seguridad, la salud y la economía es mucho más estable que prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos. Elisa y Mayra son ejemplos claros que por más duro que haya sido establecerse en un país nórdico, su decisión de quedarse aquí hasta la actualidad no ha cambiado. Bueno, una ventaja el trabajar aquí, es verdad que el salario se gana mucho mejor que en nuestros países, sobre todo lo que es relación a lo que es la salud. Aquí el Estado ayuda bastante. Y la desventaja es el frío. Es el frío lo que... Y al principio fue muy difícil adaptarme. No les miento, es muy difícil adaptarse. ¿Por qué? Porque venimos de otra cultura, bien familiar, más cariñosa, somos más hogareños. Y venir a un país donde que no tienes tu mamá, no tienes tu papá, que te hagan tus cosas que estás acostumbrado a hacer en casa. Venir aquí, encontrar personas diferentes. Aquí encuentro que las personas de aquí, no digo que son malas, quiere decir, son más independientes. Nunca están, como se dice, pidiendo al vecino si le faltó sal, le faltó azúcar. Ellos son muy independientes, respetan la vida privada de cada persona, del vecino, si está durmiendo, no hay que molestar. En cambio, de verdad que eso sí fue un poquito duro, porque un día estaba cocinando y se me terminó la sal. Y dije, Dios mío, ¿voy a pedir o no voy a pedir al vecino? Entonces son cositas así que me ha costado adaptarme y encuentro que es un poco difícil, pero ya a pesar de los años, digo, no, estamos en un país donde hay que respetar las culturas de cada persona y han pasado 23 años y yo me he adaptado, estoy aquí y sinceramente ahora es difícil que yo regrese a mi país. Ahora me siento a veces un poco mitad, pero como que me siento más de aquí que de allá. Esposo tenía papeles. Mi historia es un poco buena, la verdad, porque no tuve que emigrar como otras personas.
que les cuesta poder llegar hasta acá como turistas y estar sin papeles y tener la dificultad hasta para poder conseguir un trabajo. Entonces, el beneficio mío fue que mi esposo tenía papeles y estaba viviendo en Ecuador una temporada y nos regresamos aquí a Bélgica por la situación que está pasando del país. Después de esto nos decidimos venir acá a Bélgica con mi hija, ya que puede tener un futuro mejor y aparte de eso puede aprender otro idioma, ya que aquí hablan francés en esta parte del país que estamos en Bélgica, en Bruselas se habla el francés. Entonces, bueno, ha sido un poco difícil porque uno no habla francés también, porque el choque cultural va aquí en el idioma, ya que te toca aprender un nuevo idioma para poderte comunicar, para poder salir a comprar, a hacer tus cosas o cualquier cosa que hagas. Te toca hablar un poco de francés o si no, por lo menos saber un básico de inglés, porque hay mucha gente que también habla el inglés aquí. Y es bueno aprender, pero también al principio es un poco duro hasta poder hacerlo. Y, Migrar no es solo cambiar de país, es dejar atrás una vida entera y empezar de nuevo entre trámites, silencios institucionales y una ley de regularización que no siempre escucha. En Bélgica, conseguir papeles no depende solo del tiempo ni del esfuerzo, a veces ni siquiera de las razones. En un camino incierto, lleno de obstáculos legales y espera sin respuesta, pero aún así, miles de latinoamericanos seguimos aquí, resistiendo, trabajando, criando hijos, celebrando nuestras culturas. Porque a pesar de las barreras, también tejemos comunidad. En cada plato típico, en cada palabra que mezcla el español con el francés o el neerlandés, vamos dejando huella. Esta no es solo una historia de migración, es una historia de lucha, de invisibilidad, pero también de fuerza, de esperanza y de pertenencia.